Tardes a todos. Bueno, el pequeño machete obedece a que voy a tratar de ser lo más acotado posible, porque hablar de 1816 y, en fin, hablar de un hecho histórico generalmente es bastante relevante y cada hecho histórico hay que tomarlo como antecedente, el hecho en sí y las consecuencias que produjo. Yo hoy les voy a hablar a ustedes bastante de los antecedentes que han sido muy falseados en la historia argentina. Les voy a hablar un poquito de lo que pasó ese 9 de julio, un día martes, que no llovía como el 25 de mayo, sino que había mucho sol. Y les voy a hablar un chiquitín, muy chiquitito, de las consecuencias. Antecedentes. Esto lo voy a decir y hago esta aclaración para todo lo que va a ser la charla. Mi charla no tiene absolutamente ningún tinte político de ninguna naturaleza que se le quiera achacar al momento histórico. Y a medida que vaya hablando, después se van a dar cuenta por qué digo esto. El primero de todos los antecedentes que tenemos que buscar es en mayo de 1810, porque aunque les parezca mentira, obviamente, toda la producción de antecedentes arranca un poco con ese famoso movimiento revolucionario que fue mayo de 1810. Si yo les preguntara a ustedes quiénes fueron los gestores principales de la Revolución de Mayo de 1810, seguramente se equivocarían, porque el principal gestor de la Revolución de Mayo de 1810 fue una persona que estuvo en las sombras. Y estuvo en las sombras porque eran intereses muy especiales los que movían esa revolución. Sobre todo intereses económicos, financieros y políticos. Nicolás Rodríguez de la Peña, o Nicolás Rodríguez Peña, hermano de Saturnino Rodríguez Peña, que es más conocido. Nicolás fue el que menos conocido era para ese entonces y para la historia, y convenía que no fuera tan conocido, pero era el que mantenía los principales intereses con los ingleses, sobre todo, y en menor medida con grupos de poder españoles. Porque aunque les parezca mentira, hubo muchos grupos españoles que también estuvieron de acuerdo en la famosa revolución del 25 de mayo. Eran grupos españoles de un inmenso poder económico. Y obviamente les convenía esa revolución por una cuestión muy sencilla, porque mientras estuviera el virrey, todos los impuestos de aquel momento y todo lo que generaba en materia de ganancias el puerto de Buenos Aires, por la famosa aduana, tanto lo que entraba como lo que salía de estos territorios, iba a parar en definitiva a las arcas reales, y a ellos eso no les convenía en absoluto. Los principales gestores de los intereses económicos ingleses en mayor medida y en menor medida españoles eran dos personas que seguramente son conocidas por ustedes, Mariano Moreno, Juan José Paso. Mariano Moreno llama poderosamente la atención que a los 28 años de edad, cuando fue la primera invasión inglesa, no haya participado en absoluto en las invasiones inglesas, siendo que era tan patriota, ni hablar en la segunda invasión inglesa, que tampoco participó, y en definitiva les puedo asegurar que sus tres clientes más importantes como abogado eran tres empresas inglesas, dos de ellas eran empresas que hacían topografía, entre otras cosas. Ustedes imagínense qué puede hacer un abogado en una empresa que hace topografía de terrenos o de estudios económicos, financieros. Mucho no puede hacer. ¿Cuál era el motivo?
Bueno, los motivos, el revisionismo histórico nuestro los sitúa dentro de estos famosos intereses, tanto de las potencias, principalmente de Inglaterra. Había también allí alguna cosita de Francia, pero todavía Francia no se vislumbraba como un enemigo potencial nuestro, como lo iba a ser en 1834 y 1836, de allí en adelante, lo que generó posteriormente la vuelta de obligado. Se produce el 25 de mayo, vamos a ir más rápido, con un montón de circunstancias donde nos damos cuenta con el correr del tiempo que los dos más puros de los próceres de aquella primera junta fueron Cornelio Saavedra y fue Manuel Belgrano. Yo tengo más que respeto, un profundo amor por Manuel Belgrano, porque fue un tipo espectacular, fue un genio de su época. Hablaba 6 idiomas, 8 carreras universitarias. Era la única persona que estaba autorizada por el Papa en aquel entonces para poder leer libros heréticos y después poder contar y desmistificar lo que era la herejía a todos sus conciudadanos. En aquel entonces estaba terminantemente prohibido por la Iglesia y acá había un profundo sentido religioso por el cual no se podían leer libros heréticos o de autores ateos o cosas por el estilo. Y el único que tenía esa posibilidad era Belgrano. Hablar de Belgrano y de sus cualidades me llevaría mucho tiempo y no lo tengo. Lo único que les puedo decir que si hablamos de los grandes próceres de la argentinidad, número 1 y 2, pero ahí cerquita, uno del otro, es San Martín y Belgrano. En mi caso particular, es lo único que no se puede negociar. Y ojo, no se puede negociar no solamente para la Argentina, sino que es lo único que no se puede negociar para más de medio América Latina. Porque son muy pocos los países, hoy llamados países, o los territorios de aquel entonces que pueden enarbolar banderas como la de San Martín y Belgrano. Muy pocos. Bolívar, por ejemplo, no era igual. Bien, volviendo al tema. El segundo antecedente que encontramos, inmediatamente después de esa primera junta, que no fue aceptada por ningún territorio del interior del Virreinato del Río de la Plata, ningún territorio aceptó esa junta. Entonces, el segundo antecedente fue que esta gente intentó por todos los medios atraer a los territorios del interior, que en aquel entonces todavía no eran provincias, sino que eran regiones, que estaban agrupadas sobre la base de un cabildo que era el que detentaba el poder regional. Así se creó, o llegamos, hasta 1811, cuando se crea la Junta Grande. La Junta Grande fueron representantes de todos esos territorios que mandaron a Buenos Aires, a efecto de que Buenos Aires le intentara explicar que lo mejor que les podría haber pasado a ellos en la historia era que hubiera habido una revolución o un cambio generacional y gestacional de gobierno como el que se había producido el 25 de mayo de 1810. Y les quiero aclarar, perdón, anda bien, ¿puedo soltar? Perdonen, les quiero aclarar que yo me he encontrado con horrores cuando fue el 2010, donde en aquel entonces nuestra presidenta hablaba del 200 aniversario de la patria. Entonces yo le pregunto, señores, ¿qué patria? Si la patria no existía. La República Argentina nace el 25 de mayo de 1853. Es la fecha de sanción de la Constitución Nacional Argentina. Ahí nace la República Argentina. 25 de mayo de 1810 fue un simple movimiento revolucionario porque
sacó una figura natural y normal como era el virrey, el representante del rey en estas tierras, y puso en su lugar un gobierno de patriotas, o por lo menos un gobierno de acá. 1811 la Junta Grande. Intentaron por todos los medios atraer esta Junta Grande. No fue posible. ¿Por qué no fue posible? Porque los del interior se dieron cuenta enseguida que los intereses que tenían esta gente eran meramente económicos. Y políticamente hablando ofrecían nada más que un gobierno unitario. Y los del interior decían, no, escúcheme, ¿cómo vamos a reconocerlo a ustedes como gobierno si ni los conocemos? Había representantes que vinieron que ni habían conocido nunca lo que era Buenos Aires. Fracasó. Continuando en el tiempo, hubo otros congresos. La famosa asamblea del año 13, ¿se acuerdan? La que abolió los instrumentos de tortura. Esa también era una asamblea constituyente y también fracasó desde el punto de vista constitucional. El Estatuto Provisional de 1815 también fue un fracaso. En 1817 hubo un proyecto de constitución que no era mala, pero era unitaria y fue rechazada por el interior. Ya en 1811 empezaba a aparecer un personaje nefasto para la historia argentina. Don Bernardino Rivadavia. Nosotros tenemos una plaza principal que se llama Bernardino Rivadavia, a la cual yo trato de evitar pasar lo más posible, porque tengo miedo. A pesar de que está en el monumento, pero sigo teniendo miedo. Don Bernardino fue un personaje realmente nefasto. ¿Se acuerdan esa famosa ley de enfiteusis que significó un empréstito de 1 millón de libras esterlinas de parte de la Rother Brothers, que es la primera devaluación que tiene nuestra moneda, porque nosotros después teníamos que devolver 7 millones. ¿Saben del 1 millón de libras esterlinas cuánto entró al país? 82.000 libras esterlinas. El resto se quedaron en el camino. Como verán, el tema de la corrupción no es de ahora, viene de antes. Por eso decía el mensaje que decía antes. Y estos son documentos comprobables, perfectamente comprobables por cualquiera que tenga la inquietud de comprobarlos. Bueno, volvemos a los antecedentes que generaron 1816. Todas estas convulsiones, estas idas y venidas del interior, el no acercamiento de Buenos Aires hacia el interior, porque les aclaro que el interior quería acercarse a Buenos Aires, siendo federales, y Buenos Aires no quería eso. Esto genera un cono de batalla que se va desplazando lentamente hacia el Río de la Plata, concretamente hacia Montevideo. ¿Qué había pasado? Los españoles habían sido rechazados de acá. ¿Y dónde se habían hecho fuertes? Se habían hecho fuertes, justamente, valga la redundancia, en la fortaleza de San Felipe, en Montevideo. En Montevideo habían logrado reunir una fuerza más o menos importante, de más de 7.500 hombres, y enfrentan entonces a un ejército mandado por tierra por José Rondó y a unos barcos mandados por un valiente que nosotros muchas veces lo hemos ignorado, que se llamó Guillermo Brown. Ustedes no tienen idea, la obra monumental que hizo Guillermo Brown con muy poquitos barcos, y barcos que en comparación a lo que tenían los españoles eran realmente insignificantes. Sin embargo, era un marino espectacular, un estratega espectacular. Esto logró la rendición previo al sitio de Montevideo, que duró 2 años, logró la rendición.
Les voy a poner un antecedente que me estaba olvidando, por eso no miro el machete y me olvido las cosas. Guillermo Brown no solamente tenía que combatir la flota, además de eso, tenía que tratar por todos los medios de evitar que los pertrechos le llegaran a esta colonia, porque la colonia esta recibía esos pertrechos y de esa manera seguía resistiendo. Gracias a esa posibilidad y gracias al combate de San Lorenzo, digo combate y no batalla, porque duró alrededor de 15 minutos nada más, y el mismísimo San Martín escribió que era una escaramuza. La diferencia entre una escaramuza y una batalla es que las batallas duraban mucho, las escaramuzas eran muy chiquitas, muy cortitas, cortitas en tiempo. San Lorenzo fue una escaramuza, pero sirvió para darle a entender a los españoles que no podían volver a estas tierras a robar comida y poder llevársela al fuerte, porque de esa manera, teóricamente, podían seguir resistiendo. En 1814 se cae la resistencia española en Montevideo, rinde en la plaza, pero el general español se rinde, pero bajo ciertas condiciones. Primera de las condiciones es que en el fuerte tenía que seguir enarbolándose la bandera española, a lo cual no les gustó mucho a nuestra gente, pero bueno, dijeron que sí. Segunda condición, que era más importante todavía, toda la gente, incluso el ejército nuestro, debía jurar la Constitución española. Ya en aquel entonces, a principios de 1814, Rondó había sido sustituido por el bueno de Carlos María de Alvear, porque quien gobernaba era su tío, Gervasio Posadas, primer directorio, o primer triunvirato, mejor dicho. Entonces lo manda Alvear, cuando ya casi la guerra estaba ganada, le dice, mira, anda, después para el desfile te pones lindo y estás vos. Entonces lo trajo a Rondó, que era el que realmente había hecho toda la campaña, y lo dejó al sobrino. Así las cosas. Entonces, cuando se rindan los españoles, Alvear, haciendo cumplir esta promesa, les hace jurar la Constitución a todos los soldados de él, la Constitución española. ¿Pero qué había pasado en España? Miren ustedes qué había pasado. ¿Cuál fue el argumento o el pretexto que en 1810 pusieron los patriotas para echarlo al virrey? El rey no estaba, estaba prisionero. Lo había puesto prisionero Napoleón. Y en su lugar había puesto a su hermano, José Bonaparte. José I para los españoles. Ustedes saben que los españoles aceptaban al hermano de Napoleón. ¿Saben por qué lo aceptaban? No les caía para nada mal, porque era lindo. Y lo detestaban al rey, a Fernando VII, porque era horrible. Era muy feo. Hay un cuadro de Goya que pintó a todos los Borbones. Si ustedes miran ese cuadro, van a ver al fondo que Goya también se pintó, riéndose. Están todos los Borbones. Está Carlos IV, el padre de Fernando VII, están las mujeres y están los chicos. Y son todos feos, pero muy feos. ¿Qué pasa? Tenían un rey que era lindo, era alto, flaquito, mentira que chupaba, porque ¿se acuerdan que nos hicieron creer que le decían Pepe Botella? Porque decían que era bajito y que tomaba. Mentira, no era ni bajito ni tomaba. El único problema que tenía el español con José Bonaparte era que era francés. Y decía, no podemos tener un rey francés, a este hay que rajarlo. Ese fue el motivo de la resistencia española, aunque les parezca mentira. Cuando
Napoleón se tiene que retirar de España, y obviamente su hermano también. En 1812, las Cortes de Cádiz, que eran las que gobernaban supuestamente a nombre de Fernando VII, hicieron una constitución. Cuando ya veían que al rey lo iban a liberar, hicieron una constitución. Esa constitución, que muchos de ustedes la nombran y no saben que la nombran, esa constitución al rey le quitaba poder y empezaba a asimilar las verdaderas ideas que medio siglo antes ya habían dejado rodar, por un lado un tal Juan Jacobo Rousseau y por el otro lado un tal Barón de Montesquieu. ¿Cuáles eran las ideas? Que el dueño del poder no era el rey, era el pueblo. Que el poder se le debe prestar al gobernante por un tiempo determinado. Y si gobierna bien, a lo mejor lo volvemos a elegir. Y Montesquieu hablaba de la división de poderes, o sea que se le terminaban de cercenar absolutamente todos los derechos omnipotentes, el despotismo ilustrado que tenía el rey. Fernando VII, con tal que lo liberaran, dijo a todo que sí. Esa constitución, ¿sabe cómo se llamó? Le pusieron un sobrenombre los españoles, le pusieron la Pepa. Y cuando salían a la calle decían, ¡viva la Pepa! Cuando ustedes dicen viva la Pepa, se refieren a la Constitución Española de 1812. Eso es viva la Pepa. Después, con el tiempo, la Pepa pasó a ser joda, fiesta, cualquier otra cosa, entonces. Pero esa es la realidad del tema. ¿Qué pasa? En 1814, cuando Fernando VII ya tenía todo el poder en pleno, él repudia y desconoce la Constitución de 1812, con lo cual produce un enfrentamiento interno desde el punto de vista político en las Cortes de España. Eso a nosotros nos sirvió para que a esos soldados que habían jurado esa Constitución también la aborrecieran. O sea, sin querer, Fernando VII en eso nos había hecho un favor. Con el correr del tiempo, Fernando VII no se limitó a perder estos territorios, sino que llamó a un general que tenía mucha ascendencia con su gente, un general muy valiente, que se había destacado, era compañero de armas de San Martín, se había destacado junto con San Martín, entre otras batallas, en Bailén. Bailén fue el bautismo de fuego de San Martín. Fue una de las batallas más sangrientas en contra de Napoleón. Y este hombre, Morillo, Pablo Morillo, fue el encargado del rey de comandar una fuerza considerable, muy considerable para ese entonces, 15.000 hombres. Ustedes piensen que las penurias y los sacrificios que tuvo que hacer San Martín para poder reunir un ejército de 5.400 hombres para cruzar la cordillera. Imagínense que acá se venían prácticamente fuerzas que eran 3 veces superiores. Y este hombre tenía un plan estratégico que los espías que tenían la gente de Buenos Aires ya lo sabían, que era directamente recalar en Montevideo, tomar la plaza de Montevideo, retomarla y ahí hacerse fuerte. Gracias a Dios, cuando llega a Cartagena de Indias se encontró con una feroz resistencia y entonces tuvo que recalar en Cartagena de Indias y ya el problema dejó de ser de San Martín y de Belgrano y pasó a ser de Bolívar. Eso generó la posibilidad de que había un frente de batalla menos. ¿Saben por qué? Porque en forma interna, a su vez, nosotros teníamos una pequeña república que se había armado con 6 territorios: Uruguay, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Corrientes. Esos habían formado una liga, la Liga Federal. ¿Por qué habían formado esa Liga Federal? Porque veían que el directorio, que ahora era el poder que en ese momento comandaba Buenos Aires y que pretendía comandar a todo el país, ese directorio lo único que pretendía era la imposición
de Buenos Aires por encima de todos los territorios. O sea, una cosa totalmente desusada. ¿Quiénes eran los que estaban al frente de esta liga? El principal, José Artigas. Artigas no fue un separatista. ¿Ustedes saben qué le debemos nosotros todos los argentinos a Artigas? Le debemos mínimamente, más allá de que en la realidad no es así, pero le debemos que en los papeles por lo menos digan la Constitución que somos federales. Porque el primer federal que hubo en todas estas tierras fue Artigas. Y el segundo federal fue Dorrego. ¿Cómo les pagamos a estos tipos? A Dorrego lo fusilamos. Y aplaudimos encima. Y a Artigas lo terminamos sacando y terminamos paulatinamente perdiendo lo que era la banda oriental, una provincia argentina. Artigas nunca en sus papeles dejó escrito la posibilidad siquiera de querer separarse. Más, Artigas tuvo una enorme correspondencia con San Martín. San Martín y Belgrano veían muy bien el pensamiento de Artigas. En lo único que no estaban de acuerdo era en la posibilidad de que él, al tener esta resistencia feroz, le quitaba hombres a los ejércitos del norte. Porque en el norte nuestro, los españoles atacaban permanentemente. Vilcapugio, Ayohuma, Sipe, fueron batallas que se perdieron porque no teníamos hombres suficientes en el ejército. Y había que ver lo que eran los ejércitos nuestros. Hombres descalzos, sin uniformes prácticamente, peleaban en taparrabos. Eso era lo único que San Martín y Belgrano le reprochaban a Artigas. Por lo demás estaban de acuerdo con él. Y fustigaban a Buenos Aires en que se dejaran de embromar y se dieran cuenta cuál era el sentimiento del interior. Bueno, pero no había caso. Todo esto que yo les cuento, se los cuento para que ustedes entiendan que fue un gran sacrificio que frente a la alternativa de perder muchísimos más territorios que lo que se estaban perdiendo, no se olviden que ya habíamos perdido buena parte de Bolivia y el sur de lo que hoy es Perú, y probablemente estábamos a punto de perder Paraguay, cosa que después ocurrió. Todo esto había generado un descontento muy grande y por primera vez Buenos Aires se empezaba a asustar de que se empezaran a perder más territorios. Todavía nos quedaba una partecita de Bolivia, pero cada vez era menos, porque los españoles no se quedaban quietos. Entonces, en forma urgente, citaron a un congreso y para que todo el mundo viera que el congreso iba a ser limpio, puro, sin ninguna mala intención, lo sacaron de Buenos Aires. Y entonces Tucumán ofreció sus territorios para hacer el congreso ahí. Y bueno, esta gente fue. Arrancaron el 26 de marzo de 1816 sesionando, cuando ya estaban los 33 diputados que llegaron. ¿Por qué 33? Porque los territorios tenían que mandar un diputado cada 15.000 habitantes. Entonces la suma daba, más o menos daba 37, 38 diputados, y los que faltaron por distintas circunstancias. Por ejemplo, Juan Martín de Pueyrredón había sido nombrado director supremo por este Congreso, que fue una de las primeras cosas que hizo el Congreso, cambiar rápidamente el director supremo, porque el director supremo se tenía que enfrentar con montones de guerra. En el norte teníamos una coalición española que propugnaba atacar y romper absolutamente todo. Bueno, entonces este Congreso sesionó y de esa forma empezó
a hacer su labor. Y bueno, ya ahora estoy hablando del presente de 1816, dejé un poquito atrás los antecedentes. Este congreso, un día martes, siendo más o menos las 2 de la tarde, empezaron a votar y determinaron la libertad y la independencia de todos estos territorios. Día martes 9 de julio de 1816. Ahora les voy a contar una particularidad, una serie de particularidades con referencia a esto. Era tantas las ganas de independizarse de España que nos olvidamos de independizarnos del resto del mundo. El acta hubo que hacerla 2 veces. El acta original decía que abogaban por la libertad y la independencia a nombre de Fernando VII, de la legítima sucesión española y de la metrópoli. Y ponían un punto ahí. Se habían olvidado de independizarse también del resto del mundo. Y bueno, la historia discute, no se sabe si fue Nepomuceno Solá, Medrano o Castrobarros, pero uno de ellos, también se discute si fue una semana después o 10 días después, dejaron en claro que habían cometido un error y ahí sí fue Medrano el que dijo, che, hay que hacer un acta nueva. Y entonces se hizo una nueva acta donde además de independizarnos y de libertarnos de Fernando VII, la legítima sucesión española y de la metrópoli, también nos independizábamos del resto del orbe. Les voy a comentar una pequeña particularidad más. ¿Cómo estoy en tiempo? ¿Bien? Les voy a comentar una pequeña particularidad más. Nadie sabe dónde está el acta del original. ¿Está bien? Nos robaron el acta. El acta original de la independencia, o sea, la segunda acta que se hizo, pues la primera la rompieron, la segunda acta que se hizo, que era la original, se le dio a un teniente de caballería, sin escolta ni nada, y con el sable roto tenía el teniente de caballería, así como lo escuchan. Está en un museo el sable, así que... y se le dijo que tenía que ir a Buenos Aires con esa acta, porque tenía que hacer, en la imprenta de Buenos Aires había que hacer 1500 facsímiles del acta en español, 500 en quechua y otros 500 en aymará, que era otro de los dialectos que se hablaba. Nadie sabe por qué motivo le dieron el acta original, porque podrían haber hecho una copia, le podrían haber dicho, tomá, llévate esto y ahí ya sé. ¿Y por qué iba a Buenos Aires? Porque era la única imprenta que había en todo el virreinato del Río de la Plata. La cuestión es que cuando llegó a Córdoba, había un tal Núñez ahí, que era muy amigo de Artigas, y algunos dicen que fue este Núñez, otros dicen que le mandó un cura que fue el que le robó el acta. La cuestión que el acta desapareció, nunca más volvió a aparecer, y pese a los infructuosos esfuerzos que se han hecho para encontrarla, no se ha podido encontrar. Ha habido distintas versiones, algunos dicen que puede estar en la biblioteca del convento de no me acuerdo qué ahora en La Plata, se ha buscado, los frailes del convento han puesto a disposición todos los papeles que tienen, no se ha encontrado. Para el 100 aniversario, en 1916, Victorino de la Plaza ordenó una búsqueda exhaustiva a ver si se encontraba el acta, se encontró cualquier cosa menos el acta. Bueno, en fin, esa acta en sí ha desaparecido y los facsímiles que se hicieron, en definitiva, deben ser considerados como si fueran realmente tesoros, ¿no? Porque justamente ha desaparecido el original. Bueno, hasta acá hemos visto antecedentes y hemos visto el Congreso.
El Congreso, si bien arrancó como presidente provisional Medrano, cada 15 días se cambiaba el presidente provisional y en el momento del dictado de la independencia, el presidente provisional y el que comandaba el Congreso, ustedes saben por la historia, que se llamaba Francisco Narciso de Laprida. Que Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan, después iba a morir en la campaña que se hacía en la guerra interna que había con algunos personajes chilenos. Y el vicepresidente de aquel momento era Guillermo Boero, que era representante por algunos, bueno, ahí no se ponen de acuerdo, algunos dicen por Catamarca, otros dicen por Salta, yo creo que por Salta, pero bueno. Bueno, el día del Congreso se hizo un baile en la casa de Tucumán, motivo por el cual después el resto de los papeles lo tuvieron que hacer en la casa de uno de los diputados que era de ahí de Tucumán, y en el salón ese donde se había jurado la independencia, la independencia se jura el 21 de julio, pero donde se había decretado la independencia, ahí se hizo un baile que después fue extendido al resto del pueblo y a las calles de Tucumán, que obviamente se pusieron muy contentas con eso que había pasado. Les aclaro que tanto San Martín principalmente como Belgrano fueron los gestores de la presión que ejercieron para que se pudiera dictar la independencia, porque les aclaro que no era nada fácil y muchos de los intereses no estaban claros tampoco. Me queda por decirles brevemente unas cosas. Bueno, las consecuencias. Las consecuencias es el resto de la historia argentina. Y en esto quiero hacer simplemente una aclaración. Hay dos historias. Una es la llamada historia oficial. La historia oficial fue una mentira que escribieron los que ganaron esto, que fueron los unitarios. Arrancó con el creador del diario La Nación, Bartolomé Mitre, ahí arranca la historia argentina. Mitre fue un tipo bastante veraz en casi todo, menos en todo lo que ocultó y en lo que no dijo. O sea que macaneó bastante. Quien siguió con la historia oficial fue el gran sanjuanino, don Domingo Faustino Sarmiento, un tipo que fue un genio, sinceramente, y que si hubiera realmente capitalizado toda su genialidad en hacer el bien, hubiera hecho muchísimas más cosas de las pocas que hizo. Estoy escribiendo un libro, no sé cuándo lo voy a terminar, sobre anécdotas, frases y hechos de personajes famosos. Y en uno de los capítulos están las frases buenas de Sarmiento y las frases malas de Sarmiento. Les aclaro que tanto las frases buenas como las malas ustedes las pueden encontrar en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, las pueden encontrar en la Biblioteca de la Nación y las pueden encontrar en los distintos periódicos y diarios a los que ahí le pongo cita. Así que es solamente leer la cita y ver realmente si es correcto o no, de acuerdo a lo que está escrito. Porque les va a asombrar las frases malas de Sarmiento. Sinceramente les va a asombrar. Él fue el continuador de Mitre en la historia y cuando vio que ya no podía más, lo llamó a Ricardo Levene padre y le dijo, mira, seguila, tenés que seguir esta línea. Y Ricardo Levene padre le dijo al hijo, seguí lo mismo. Y hasta 1930 nosotros más o menos tenemos un versito contado, que es un hermoso cuento de Caperucita. Le faltan los 7 enanitos porque también algunos se los robó en el camino. Pero no es la realidad de la historia. Gracias a Dios, el revisionismo histórico nos interesa cada vez a mayor cantidad de gente y por ese motivo descubrimos cada vez mayor cantidad de cosas.
Les quiero contar algo más. San Martín, además de un gran soldado, fue un gran estadista. Fue otro genio, un tipo muy inteligente. En 1823, cuando él termina en Guayaquil, nos han contado que se embarca, se va con su hija a Europa y ahí se termina San Martín. Y yo les puedo asegurar que no es así. San Martín quería desesperadamente que el mundo nos reconociera como libres e independientes, porque esa independencia de 1816 no la había reconocido nadie, nadie. Y acá nos querían conquistar todos. Por ese motivo San Martín pensó en poner un monarca inglés con 3 condiciones. Primero, que tenía que aprender a hablar en castellano. Segundo, tenía que dejar de ser anglicano y pasar a ser católico cristiano. Y tercero, el más importante, que iba a reinar pero no iba a gobernar. Quienes iban a gobernar era un consejo compuesto por todas las provincias. Estuvimos a punto de tener eso. Si hubiéramos tenido eso, hubiéramos tenido el reconocimiento de Inglaterra. Porque en aquel entonces, para ser realmente considerados libres e independientes, había dos posibilidades, o Inglaterra o el Vaticano. Inglaterra después terminó diciendo que no, porque justo en ese momento se habían amigado con España después de tantísimas guerras que habían tenido. Una amistad que duró 3, 4 años nada más, pero le dijo que no a este descendiente directo al trono. Y cuando fue al Vaticano, el Papa mandó un nuncio acá para ver qué pasaba. ¿Quién estaba en el gobierno? Don Bernardino. Cuando vino el nuncio, ¿qué hizo don Bernardino? Le dijo que no había hoteles, no lo podíamos alojar. Claro, él era ateo. Entonces, no lo podíamos alojar al nuncio. ¿Saben dónde se alojó el nuncio? En un prostíbulo en el puerto. Había un prostíbulo de 3 pisos y se alojó en el 3er piso. Durante una semana entera estuvo esperando que alguien del gobierno lo recibiera. El pobre cura, mientras en el primero y en el 2º piso se hacían otras cositas, en el 3º daba la comunión, confesaba, daba los sacramentos. O sea que había una mezcla de todo ahí. Pasada la semana se aburrió y se fue. Ahí perdimos la posibilidad de que nos reconocieran internacionalmente. Y si ustedes me permiten, no quiero terminar, yo siempre acostumbro terminar mis charlas con algunos que me conocen acá dicen son bombas. Pero hoy les voy a dejar 3 pensamientos de 3 tipos distintos y de 3 épocas distintas. Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo fue la mano derecha de San Martín en todo lo que significó Chile y Perú y la guerra de Zapa, que otro día se los voy a contar. Miren lo que comentaba Bernardo de Monteagudo. Cada siglo lleva en sí el germen de los sucesos que van a desenvolverse en el que sigue. Cada época extraordinaria, así en la naturaleza como en el orden social, anuncia otra época, inmediata de fenómenos raros y de combinaciones prodigiosas. La revolución del mundo americano ha sido el desarrollo de las ideas del siglo XVIII y nuestro triunfo no es sino el eco de los rayos que han caído sobre los tronos que desde Europa dominaban el resto de la tierra. Miren qué buena frase. Segunda frase. Los platenses argentinos no poseen el sentimiento de lo que llamamos amor a la patria. La labor de gobierno es un conchavo y sus funciones y cargos son considerados empleos para ganar dinero, una especie de patente para obtener coimas y poder robar mejor. ¿Saben quién dijo esto? Un tal Francis Baylis, representante de Estados Unidos, un espía, en el Río de la Plata en 1832. No lo dijo ayer, ¿eh? Y le voy a dar la última frase de un personaje actual. Todo lo estático se derrumba cuando falla la base. Todo lo dinámico se derrumba cuando falla la cabeza.
En la Argentina no hay errores, sino fallas, porque el error es positivo, se corrige. Los intereses usan personas inteligentes pero con fallas, incapaces o bien idiotas útiles. Esto lo dijo Juan Carlos Ábalos, que en ese momento era secretario adjunto del Consejo Directivo de Seamara, que es un sindicato de barcos. Bueno, espero que les haya gustado. No tengo mucho más tiempo, así que me despido de ustedes y les agradezco que me hayan dado la posibilidad y la oportunidad de mínimamente informarles mi punto de vista histórico. Yo siempre digo que los hechos históricos se miran de acuerdo a la lupa y al cristal del que los mira. Y si ustedes toman un hecho histórico por dos tipos distintos, son dos cosas distintas. A lo mejor coincidiremos en alguna cosa, pero lo más probable es que en algunas otras no. Así que bueno, espero que les guste y les haya servido.